Hola, bienvenidos a Química en esta oportunidad. Lo primero, escriban su nombre en el chat, su nombre completo o su nombre apellido en el chat para que quede registrado en el video que estaban ahí en este momento. Porfa, escriban. Eso, así mismo. Aunque lo tengan escrito, pero es que para que aparezca su nombre ahí. Entonces así lo tengo en la pantalla, ¿ven? ¿Ya recuerdan qué fue lo último que vimos? Lo tengo por acá. El ticket. Ya, aquí sí está el ticket. El ticket de salida. Voy a colocar la pantalla. Me voy a conectar del teléfono para que me vayan escribiendo. ¿Ven la pantalla? Ya, genial. Voy a agrandarla un poquito, sí. Necesito retorno. Voy a meter desde el teléfono. Esperen un minutito de nuevo. Que necesito conectarme del teléfono. Ya, estos fueron los que respondieron la semana pasada. Esto fue física, se los coloco ahora para que recuerden más o menos y les diga lo que esté bueno que después se nos va a olvidar de una semana para otra. Ahora estoy ingresando con el teléfono, necesito un momento. Ya, ahora sí tendré retorno. Ya, entonces, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre MRU y MRUA? La respuesta correcta era... no era la que respondieron más por si acaso. ¿La rojito o no? Era la, claro, era la rojito. ¿El rojito? Sí. Entre el rojo y el azul estaba la dificultad, po. O sea, era la misma respuesta, solo que estaba cambiado. Y la mayoría se equivocó y puso la azul, que no era, que era en realidad la roja. Que sí, es la roja. ¿Ya? Y ¿cuántas preguntas le hice? 4 ya. La segunda, la velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, ¿cuánto nos tardamos en avanzar 100 metros a una velocidad de 10 metros por segundo? ¿Qué es lo que tenían que hacer ahí? Tenían que dividir, ¿o no? Dividir 100 en 10. Por lo tanto, la respuesta era la que respondió más gente, ¿ya? 10 segundos. Uno también puede hacer un cálculo así visual, puede decir, si avanza a 10 metros por segundo, quiere decir que eso fue en un segundo. En 2 segundos serían 20, en 3 segundos serían 30 y en 100 le daría 10 segundos. Así que también lo pueden sacar de esa forma. Esta del auto de Coyhaique y para ver la aceleración durante ese periodo de tiempo era sacar final menos inicial, le da 60, dividido en este resultado. Y eso les daba
Eso, 4.000 kilómetros horas al cuadrado. Y esto en formato hora era ¿cuánto? Esta, la rojita también. Así que tampoco está tan mal, ¿ya? Igual lo vamos a revisar después de nuevo porque como es de física, para que tengan cierto respaldo de eso. Ya, ahora nos vamos a lo que es la clase de ahora. Ya, recuerden que esto igual podemos sacar dos notas distintas de acá, una de física y una de química, para llevarla como las asignaturas que tenían en algún momento. Lo importante es que participen y si no pueden participar por cualquier motivo tienen que estar activos, no sé, puedo hablarme por último o hacer lo que yo suba a la plataforma, que básicamente de repente las diapos pasarlas. ¿Ya? Así que mm, ojalá estuvieran activos lo más que puedan, ¿no? Ya. Ahora, ¿quién recuerda lo último que vimos de química la última vez que trabajamos? ¿Se acuerdan? Faltaba la grabación. Ya, esto de acá. Si no me equivoco, fue algo parecido a esto. Ya. Eh, Acuérdate, el carbono es parte fundamental de la química orgánica, lo encontramos como el eje central de la química orgánica. Lo más importante es el carbono. Eh, todos los componentes orgánicos contienen carbono en su estructura y si no lo contienen son inorgánicos, exceptuando estos dos casos de acá, ¿ya? Que es el dióxido de carbono y el ácido que tiene las bebidas que se llama ácido carbónico. Pero todos los demás tienen carbono. En la estructura, el carbono es tetravalente, quiere decir que puede tener 4 enlaces. Se ve de esta forma, así los enlaces. La propiedad que tiene tetravalencia es que puede formar 4 enlaces, por ejemplo, con otra estructura, con otros elementos. ¿Ya? Y eso le genera unas ciertas características, ya que le da como una cierta estabilidad, genera como una saturación que va a tener elementos para todos lados, por ejemplo. Y también tiene la posibilidad de hacer distintos tipos de enlaces, que eran los enlaces dobles, los enlaces simples y los enlaces... ¿Se acuerdan de cuáles eran los tres enlaces? Los enlaces simple, enlace doble y enlace... Triple, ¿no? Claro, ¿y cómo ¿O se...? nada que ver, profe? Sí, sí, está bien. Enlace triple. ¿Cómo se ordenaban esos enlaces? ¿Para qué servían? ¿Cuál era la característica de cada uno? ¿Qué pasaba con un enlace triple, por ejemplo, en diferencia en doble? Un enlace triple cambia la estructura, la forma de cómo se ve la molécula y lo vuelve más, ¿cómo se llama? Más resistente al cambio. Y se va insaturando. Mira, les voy a explicar eso con el modelo que tengo en la camarita. Y de ahí voy a avanzar a hidrocarburos. ¿Ya? ¿Ven mi cámara, cierto? Sí, profe. Ya. No sé cómo se verá, si se ve muy borroso, ¿no? Pero si revisan después la grabación se vería bien. Por ejemplo, estos son los modelos, ¿se acuerdan? Ya, mira, si tenemos un enlace simple, por ejemplo, se vería algo así. Ya, ocupé un enlace largo para que se diferencie que ese enlace es carbono-carbono. El enlace carbono-carbono vendría siendo el moradito que se ve ahí en la imagen. Lo que se alcanza a ver, ¿ya? ¿Se ve o no?
No, profe, me pareció su foto nomás, por lo menos a mí. Sí, sí, parece que pasó algo. Sí, sale su pura foto. Ahí volvió, ¿no? Sí, ahí sí. Está como baja la calidad. El palito morado ese es el que va al enlace directo, ¿o no? Al carbono-carbono. Es el enlace carbono-carbono, por eso lo puse morado. Voy a ver si puedo ralentizar un poco el internet porque anda como lento. A ver. Ya, ¿me ven o no me ven? ¿Me veo? Ahora sí. Y ahora sí. Ya, este sería entonces carbono-carbono. No sé cómo la calidad de la imagen porque se ve como muy mal de mi teléfono, por eso les pregunto. En la grabación se va a ver impecable, sí, la que suba a YouTube. El enlace morado vendría siendo el enlace carbono-carbono, ya que está conectado directamente al carbono. Cada carbono tiene 3 enlaces. ¿Cuáles son los 3 enlaces? Por ejemplo, S, S y S son enlaces de hidrógeno que están al carbono. Y un cuarto enlace que es el carbono-carbono. Entonces, si uno cuenta, cada carbono tiene ¿cuántos enlaces? Profe, ya no ¿Mm? se ve. Yo creo que debe tener 4, si era el coso que estaba mostrando, pero no se ve la imagen, profe, solamente su foto. Sí, eran Se 4. ve a veces así como pausado. Como que va y vuelve. Ya, denme un segundo. ¿Qué creen que pasó en un enlace doble? En comparación a un enlace simple. Si ven la forma. Mayor cantidad de carbono, o no sé. No le puse más carbono. Que, no sé. Tiene la misma cantidad. Los dos que estaban ahí, ahí están los dos. Ay, que su pelo lo hace. Ay, Le ay, ay. puso otro enlace. Sí, pues le puse un enlace. Ahora hay 2 enlaces carbono en el mismo carbono. Perdió un enlace. Perdió un hidrógeno por cada lado. ¿Cierto? Y. Ah, claro, claro. Ahora sí lo estoy viendo recién. Sí. Este enlace doble es más firme que el enlace simple porque son dos. Es más difícil romper. Así como general. Difícil de romper porque tiene cierta firmeza. Sí tiende a reaccionar de cierta forma ya que corta el enlace y por ejemplo reaccionan 2 elementos de acá. Pero es como más resistente el enlace, más cerca cada carbono entre sí y pierde 2 hidrógenos. Y al perder hidrógeno se va insaturando porque tiene menos hidrógenos. Entonces un enlace triple, ¿qué pasaría? Mira, así va a quedar un enlace triple. Tendría un solo hidrógeno a ambos lados. Exactamente. Y pasa esto. Ahí está. Y se estaría insaturando más, ¿o no? Exactamente, más insaturado porque tiene menos carbono. O sea, menos hidrógeno. Ahí está. Triple. ¿Ya? Y ese sería aún más firme, Más firme. Porque ¿o no? tiene 3 enlaces. Además, si se dieron cuenta, pasó algo más con las formas que tenían. Cambia la geometría. Y al cambiar la geometría, cambian los ángulos. Tienen otros ángulos de formación. Si se fijan, este es un ángulo de 180, es una estructura lineal. Cuando era doble, se forma un ángulo aquí de 120 y es una figura trigonal plana, se llama esta. Es plana, pero igual van en 2 direcciones. La lineal iba en una sola dirección. Y cuando es un enlace simple, estamos hablando de una figura tetraédrica que es en 3D. ¿Por qué en 3D? Porque igual yo la estoy viendo hacia atrás o hacia adelante, hacia todos los lados.
Entonces cambia todo eso, cambia la geometría, cambia la forma, cambia el ángulo, cambia la estabilidad, todo por un enlace más. ¿Ya? Y eso es importante para lo que viene ahora. Para lo que vamos a ver más adelante, enseguida. Ya que vamos a ver los hidrocarburos. ¿Ya? ¿Ven el power? Ahí parece que se ve. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, el power nos está mostrando lo que son los hidrocarburos. Ustedes tienen que aprender a conocer los hidrocarburos y tratar de describirlos, ¿ya? Clasificarlos. Ahora, eh, dentro de las cosas importantes que está en los hidrocarburos es el petróleo, ya que el petróleo es un hidrocarburo. ¿Cuál es la característica que tienen los hidrocarburos? Tienen que tener hidrógeno y carbono como componente principal. Esa es la definición de hidrocarburos, ya que contengan hidrógeno y carbono. Hidrógeno y carbono, recuerden. ¿Ya? Y los petróleos tienen algunas cosas más, como parafina, naftenos, cicloalcanos, cicloparafina, naftaleno, eh, algún tipo de alquenos, que son otros elementos que van a estar dando vuelta, o compuestos que van a estar dando vuelta dentro del petróleo. Y el petróleo, ¿cómo se industrializó eso? El carbono básicamente es materia orgánica que está contenida, no sé, hace millones de años, y se va generando por la desintegración de los seres vivos, por ejemplo. Entonces se genera ese carbono y ese carbono lo pasamos como petróleo a través de esta destilación fraccionada. Y este resultado de destilación fraccionada, que eh, pasa eso, por ejemplo, que se pasa a través de un calentador y en la parte inferior, por ejemplo, el carbono está más cálido y va pasando por unas rejillas como vapor, por ejemplo, y cada vez va disminuyendo la temperatura hasta generar lo que tenemos acá. Ya y se generan esos tipos eh, de derivados del carbono, perdón, del petróleo, derivados del petróleo. Y acá sale todo lo que ocupamos. Algunos tipos de gases que son de petróleo, eh, bencina, gasolina, querosén, nafta, diésel, petróleo y diésel, aceite, los lubricantes que se ocupan también en los autos, aceites que se ocupan también, alquitrán, asfalto, todo sale de lo mismo. Por eso que es tan importante la industria del petróleo. ¿Sabían eso o no? ¿Qué me dicen? ¿Los leo, los escucho? Ustedes me dicen. ¿O escriben? ¿Alguna duda respecto ahí a la destilación fraccionada? ¿El petróleo es más fuerte que la benzina? ¿Cómo más fuerte, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Fuerte como en olor? ¿Como en qué?
No sé cómo explicarlo. En realidad, eh, el petróleo básicamente es como un líquido. eh, Igual se puede encontrar en los tres estados. Por eso que al calentar pasan esas características que tienen ahí. Y da para todo, pues. O sea, no sé si te refieres como a olor, por ejemplo. No sé, pues puede ser más fuerte la benzina en olor que el diésel en olor. Porque igual está como a una temperatura menor y genera otras condiciones como más ambiente y para que se mantenga en ese estado genera, no sé, pues un olor, por ejemplo. Porque igual, como te dije o les dije, en la diapo anterior decía que contienen algunos derivados de compuestos aromáticos. Que hay muchos compuestos que tienen olores característicos. No necesariamente como olor a benzina o olor a parafina o no sé, pues, a otra cosa. Pueden haber muchos olores eh, que generan los compuestos orgánicos. Entonces, como son derivados generan eso. Ahora, de la destilación se saca distintos tipos de combustible, ¿no? Ese combustible, el diésel, por ejemplo, podría ser un poco más espeso quizás que la benzina. ¿Ya? Eso como que podría ser. Si que te refieres a eso, no sé realmente. Ya, a ver. ¿De qué podemos usar con el petróleo? Todo esto que está acá. ¿Ven la pantalla? Ahí sí. Neumáticos, por ejemplo, cemento, telas, juguetes, muebles, alcohol, pero como saborizante, o alcohol de diluir, o para cosméticos como, no sé, como la acetona. Se usa también en aspirina, en antiséptico, o como endulcorante. No sé si se han dado cuenta que algunos alimentos tienen derivados de petróleo. Así que básicamente se ocupa para todo. Ya. Entonces, ¿Cómo qué tipo de alimentos, profe? generalmente hay alimentos sintetizados que, no sé, pues, mm, la mayoría de los alimentos tiene algo. No sé, pues, puede ser algunos yogures, por ejemplo. No sé, pues, se ocupa como preservante de repente para algunos alimentos o el mismo, no sé, pues, esta papa frita o Doritos. Igual ese tipo de alimentos más sintetizados tiene mayor cantidad de componentes derivados de petróleo. Y por eso es que se encienden. Si tú le prendes fuego a un Dorito, prende. Ah, por eso los chetos son tan inflamables. Sí, pues, sí, sí, es por lo mismo. Y también se ocupan, no sé, pues como los hidrocarburos, por ejemplo, en general, además del petróleo, como características, igual se ocupan como para plástico. Goma y fibra, esos son principales componentes de hidrocarburos, que después se llaman polímeros cuando son cadenas muy largas. Estamos hablando de más de 1000, por ejemplo. Más de 1000 carbonos conectados así uno tras otro. ¿Recuerdan eso de orgánica? ¿Cómo nombrarlos, cómo llamarlos? Que teníamos los carbonos en cadenas. Eso de alcanos, alquenos, ¿no? ¿No es? Sí, No. sí, sí, eso mismo. Exactamente. Sí, pensé que estaba yendo por ahí. No, no, sí está bien. Y los... Sí, eso Va, es. ya sé. Entonces de ahí viene. Alcano, alcano, alqueno y alquino, Exactamente. Mira, en la ¿o no? siguiente diapo te va a quedar clarito. Ahí está. Ese es el esquema general de los hidrocarburos, cómo los clasificamos en total. Ahí tenemos los alifáticos, los alicíclicos, los aromáticos, y dentro de los alifáticos están los que dices tú.
Los alcanos, alquenos, alquinos. Y si te fijas, ahí está esa condición de saturado o insaturado. Considerando que los únicos compuestos saturados, en este caso de los alifáticos, son los alcanos, porque tienen toda la ramificación para juntar hidrógeno. Y después cuando aparece el enlace doble triple ya se insatura. ¿Ya? Y dentro tenemos de esto tenemos los alicíclicos. Aquí hacia el otro lado. Igual hay, no sé, no sé, fuentes que indican alifático, alicíclico y aromático como aparte, como no como que los alifáticos estuvieran dentro de los alicíclicos. O sea, los alicíclicos estuvieran dentro de los alifáticos. Ya que eso depende igual de cómo lo vean. Por definición. La definición puede decir que los alifáticos son compuestos, no sé, pues, de cadena abierta que contienen, no sé, pues, solamente carbono e hidrógeno. Si tú dices contiene solamente carbono e hidrógeno, ya podríamos estar hablando de como una estructura, o principalmente de carbono e hidrógeno, algunos abiertos, algunos cerrados. Los alicíclicos son cadenas cerradas, son ciclos, como las figuras geométricas que se parecían. Y los aromáticos ya tienen un anillo bencénico, por ejemplo, que tienen algunas características ya distintas. Y por eso que tenemos los homociclos y los heterociclos, que se los voy a explicar ahí más adelante. Lo principal es recordar los alifáticos, los alicíclicos. Recordar ambos para cómo nombrar, dibujar o de qué trata, para poder seguir progresando en lo otro. Ya, acá tenemos ejemplos de hidrocarburos alifáticos, alcano, alqueno, alquino. Ya, ¿cómo diferenciamos un alcano, un alqueno y un alquino? ¿Cuál es cuál hay? ¿O cuáles son cuál? El primero, ¿qué es? ¿Un alcano, alqueno o alquino? ¿Qué recuerdan? La primera es un alcano, ¿o no? Sí, ¿por qué? Porque termina en ano, ¿no? Sí, está bien. Por nombre sí, pero por estructura, Y, además del nombre, ¿cómo y más te puedes dar cuenta? por la cantidad de enlaces que tiene. Y el cómo se nombra, no sé cómo Sí, bueno, decirle. igual lo sacaste por el nombre, que eso igual está bien. Y la otra forma de darse cuenta es porque no tiene enlace ni doble ni triple. Tiene puro enlace simple. Entre carbono-carbono hay un enlace simple. En cambio el de acá, que es butino, sería un Un alquino, alquino. Y si te das cuenta, tiene un enlace triple. Un enlace triple triple. carbono-carbono. Aunque con que tenga un enlace triple, ya va a ser un eh, butino. O sea, un alquino. Ya va a ser un alquino, aunque tenga un enlace triple al menos. Ya, esa es como la característica. Este de acá, ¿qué sería? El eteno, ¿qué sería? Ah, entonces los alcanos solamente son de un solo enlace. Sí, solamente enlaces simples, Los, entre carbonos. Los, ah, ya. los alquenos tienen Alqueno, alqueno, por deslace. un enlace doble al menos. Por eso se llama Algo alqueno. así, ¿o no? Sí, uno al menos. Y los alquinos, un triple al menos. Y ahí está la diferencia de los tres. Que es Eso. básicamente como por los enlaces, como dice eh, por ahí. Sí, lo pasamos en clase hace el año pasado, parece. Ujú, ujú, ujú. Creo que en el que estamos repasando los contenidos. Ya, a ver. Acá, recuerda que esto es de segundo medio, entonces lo ocupo para segundo medio. Ya. Ahora, vamos a tener formas de escribir estos compuestos orgánicos. Hay tres formas que son las más usadas, que son esas que están ahí. La desarrollada, la semidesarrollada y la
condensada. ¿Recuerdan esa estructura? Por ejemplo, la desarrollada se presenta todos los hidrógenos y carbonos que contiene. La estructura semi-desarrollada se escribe así. Se comprimen esos hidrógenos y se escriben acá junto con el carbono. CH3. Quiere decir que tenemos el C y los 3 hidrógenos que rodean a ese carbono. ¿Ya? No se considera nada. Profe, eso lo pasamos en clase, ¿se acuerda que nos hizo deshacer eso? Sí, pues. Sí, eso no dije recién. Ya. El segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene alrededor? 2, y por eso escribe CH2. ¿Y el último cuántos hidrógenos tiene alrededor? 3. Y ahí está. CH2, o sea, CH3, CH2, CH3. Que son respecto a eso. Y para evitar escribir todo eso de repente, la estructura más simple de dibujar es esta de acá, que cada esquina contiene un carbono con los CH. ¿Ya? Entonces hay que contar las esquinas solamente. Cada esquina es un carbono. Carbono, carbono, carbono. Y ahí están los 3. Y se considera que están todos los hidrógenos ya dando vuelta alrededor, todos los que correspondan para eso. ¿Alguien más se conecta, parece? Ya, acá. Entonces, así tendríamos las formas que hay. ¿Ya? Entonces los alifáticos, como les dije, son cadenas abiertas. Vamos a considerarlos como eso. Como los alicíclicos, cadenas cerradas. ¿Ya? No derivan del benceno, por eso que se separan en bencénicos o en aromáticos después. Por eso se llaman alifáticos. Y pueden haber enlaces simples, doble o triple. Y recuerden que eso es lo que genera alcano, alqueno, alquino. Podemos dibujarlo de 3 formas, que son estas que están acá. Ahí tenemos una de 5. Recuerden, cada esquinita un carbono. Ya, esta es la fórmula general de los alcanos. Vamos a ver los alcanos en específico un ratito. La fórmula general de los alcanos es la que está ahí presente. También se llaman parafinas los alcanos. Y eso es por una poca afinidad que tienen a reaccionar. Pero la fórmula es la que está ahí. CN, o sea, CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben lo que quiere decir o no? ¿Qué quiere decir eso de ahí? El CnH2n más 2 quiere decir que ese valor de n, por ejemplo, que va a tener el carbono, el valor n que va a tener el carbono, para el hidrógeno se resuelve con esa fórmula. Por ejemplo, si tenemos 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos vamos a tener en la fórmula? Como estructura general. ¿Cuántos deberían tener? Profe, no entiendo. Ya, eso es lo que tenemos que resolver ahora. Por ejemplo, si tenemos 2 carbonos, reemplazamos esa n por un 2, y acá en el hidrógeno igual se reemplaza por un 2, esa n que está ahí. Entonces, si acá hay 2, acá va a haber 2 por 2 más 2. Quiere decir que va a haber el doble más 2. Si este es 2, acá va a haber 4 más 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que haber en total de hidrógeno? 6, 6. ¿Ya? Y como siempre como el primer ejemplo de ese de lo que hizo es, con las pelotitas, ¿sabes? sí, exactamente. Ahora, si este carbono fuera 5, ¿cuánto en hidrógeno tendría que haber si el carbono es 5?
30. No, mucho, mucho le pusiste. El doble más 2 nomás. 5, ¿cuánto es el doble? 12. 12. 12. 5, claro. El doble es 10 más 2, 12. Ya, vamos con un número más alto. 8. Si son 8 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tienen que haber? 18. Ya, ¿O no? sí. ¿Alguien que entendió? ¿Alguien más que todavía no entienda? Ya. Sigo sin entender, profe. Miren, ahí está el ejemplo de lo mismo que les dije recién. Cuando los carbonos son, no sé, pues 3, el hidrógeno tiene que ser el doble de 3, que es 6, más 2 más 8. Si el carbono es 5, el hidrógeno es el doble más 2. El doble de 5 es 10 más 2, 12. Ya, y así con cualquier número. Porque ahí 8, Ah, ya entendí. el doble es 16 de 8 más 2, 18. Ya, sí, es simplemente eso. Y finalmente, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengamos, vamos a tener los prefijos. Que eso es lo que en algún momento vimos para poder nombrarlo. El prefijo con el sufijo. El sufijo era la terminación ano, por ejemplo, para los alcanos. Entonces, se juntan las dos y forman el nombre del compuesto. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, y así hacia adelante. Ahí está la... dependiendo de la cantidad de carbono solamente, ¿ya? Si tuviera un carbono, la terminación era metano. Si eran dos, era entonces etano. Si eran tres, propano. Y si es 4, butano. Y así hacia abajo siguiendo la tablita. Lo importante ahora es que tengan esa tablita para poder trabajar la otra clase en 2 semanas más. La voy a subir a la plataforma para que la tengan ahí. ¿Ya? Básicamente sería eso lo que quería dar en esta clase. Le alcanzo a sacar un pantallazo. Pero si quieres las dejo ahí. Igual la voy a subir a todo esto. Como tan fome, ¿no? Igual la voy a subir ahí y la pueden tener, imprimir o copiar. No sé. Lo ideal sería que la saquen y la dejen en un cuaderno. La copien o la peguen. La copien o la imprimen y la peguen. Lo que les sea más cómodo.